Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este tercer taller de conducta empresarial responsable para el sector seguros. Le voy a dar la palabra al superintendente don Tomás Soley para que nos dé una breve bienvenida y en breve les explicaré cuál es la agenda. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes muy bienvenidos a este tercer taller de conducta empresarial responsable del sector asegurador. Pasados por agua, pero como muchos de ustedes estarán seguramente haciendo todavía trabajo en casa o dentro de sus oficinas sin mayor preocupación, sin pensar en aquellos que no lo están y que estas aguas los golpea fuertemente y cómo el seguro puede ayudar mucho en esa línea. Es un gusto nuevamente tenerlos por acá con el entusiasmo del mismo primer día y hoy pues la agenda va a estar muy interesante también. Así que recordarles que este es un espacio de ustedes, participen, aporten, y encuentren en estas discusiones pues lo que estamos buscando, un acuerdo, un protocolo común del sector asegurador para potenciar la conducta empresarial responsable. Tengan todos buenas tardes. Etel, te devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias, don Tomás. Muy bien, les presentamos la agenda del día de hoy. Ya don Tomás nos dio sus palabras de bienvenida. Voy a hacer un breve repaso de las fechas y el proceso. Hoy me acompaña también la directora de la Dimensión Ambiental de Alianza Empresarial para el Desarrollo, María Fernanda Pérez. En breve la verán en cámara. Ahí Económica. está. Dije económica, perdón. Dijiste Dije ambiental, social, pero ambiental, económica. ok, no, económica. Y ya la pueden ver en pantalla, disculpen. Mucho gusto. Y hoy vamos a tener un espacio de capacitación sobre cómo incluimos los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de riesgos del negocio y por ende, posteriormente, vamos en la gestión de riesgos sectorial, ¿no? Primero vamos a ver un poco como qué significa esto y luego vamos a hacer un espacio interactivo donde ustedes se van a poder evaluar o autoevaluar el nivel de madurez de su organización según su propia perspectiva, ¿no? Cómo están listos para incluir los riesgos ASG en los sistemas de gestión de riesgos. Y ahí lo vamos a ver, los vamos a ir llevando de la mano. Etel, perdón. ¿Sí? Uh-huh. Es que yo no sé, a mí no me aparece tu pantalla. Solo Ah, dice que estás ahora Yo sí sí ya. la veo. Ahora sí ya Ok. es que no me. Y la otra cosita, nada más quería hacer un comercial pequeñito antes de que iniciar. Que claro que sí. en la sesión pasada que vimos todos los instrumentos de conducta empresarial responsable, lo de la OIT, principios de empresa, bueno, todos los que vimos, pusimos en las presentaciones los enlaces para que pudieran tener los documentos, pero si alguien tiene algún problema o desea que se los enviemos, también los tenemos en PDF y podemos enviarlos. Entonces nada más nos comunican ahí con los correos que ETE les ha mandado. Ya una persona me escribió y se los mandé como documento, pero también porque vienen varios documentos publicados por la OCDE con los temas de seguros, las iniciativas, ¿verdad? Entonces, Claro. ya enviamos uno por correo, pero si alguien más quisiera y no puede hacer los links, con mucho gusto le enviamos todos los documentos de la OIT, de la OCDE y de Derechos Humanos. Eso era. Perdón, gracias. No, buenísimo, Erika. Muchísimas gracias. Ok, excelente. Entonces voy a ver si ven entonces mi pantalla, ¿sí? Sí. Ok, 7. buenísimo. Ok, excelente. Entonces, justamente les mencionaba que luego de este ejercicio, el siguiente taller, que es no es la siguiente semana, sino en como 15 días, vamos a hacer la identificación de los principales riesgos ASG para nuestra industria y para nuestras partes interesadas, también basados en el ejercicio de identificación de partes interesadas que hicimos en la sesión pasada. Entonces, de verdad agradecerles por su participación activa, que necesitamos que sea así para que el protocolo sea construido de manera colaborativa. ¿Ok? Entonces, muy bien, vamos a dar inicio según la agenda, nada más haciendo una breve recapitulación de cuáles son las fechas que tenemos. Ya hicimos las primeras 2 sesiones que están grabadas en
subidas en la página de la SUGESE. Les compartimos el link en el último email y siempre les estamos enviando un recordatorio, pero sí les agradecemos que si se pueden de una vez inscribir en todas las sesiones, les mandamos el PDF con los links de inscripción a cada una de las sesiones, que es bastante importante. Ahí inmediatamente les da la opción de bajar una cita de calendario. Decidimos que no íbamos a mandar una cita de calendario abierta para proteger la información de todos y que nos podemos mandar una invitación de Outlook con copia oculta, pero si alguien prefiere que le mandemos la invitación por calendario, también podemos hacerlo. Por favor, nos escriben a cerseguros, cerseguros@aedcr.com, y entonces los estaremos enviando una convocatoria. De otra manera, pueden inscribirse y ahí mismo en la opción del Zoom pueden bajar su propia convocatoria. ¿Ok? Aquí lo que vamos a estar haciendo en estas próximas 2 sesiones, en la de hoy y las siguientes, es sobre riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Sabemos que como somos del sector asegurador, tenemos un fuerte enfoque de riesgos, que tenemos buenos sistemas de gestión de riesgos. Sin embargo, en el mundo se ha identificado que solo alrededor del 3% de las empresas, les mencionaba yo la sesión pasada, realmente alinean su análisis de riesgos y van un poquito con los riesgos ASG. Entonces van un poquito más allá del análisis de riesgos tradicional y analizan los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Y justamente eso es a lo que queremos llegar, que ojalá el sector se mueva a ese análisis, no solamente para el desarrollo y atención de sus servicios y productos, sino también para la gestión de su negocio y la toma de decisiones. Luego vamos a tener talleres de construcción del protocolo sectorial. ¿Qué significa nuevamente el protocolo sectorial? Aquí lo que buscamos es que identifiquemos temas claves en los que nos podemos comprometer como sector, temas en los que vamos a trabajar para mejorar la sostenibilidad ambiental, social y económica de nuestro sector, ¿ok? Los vamos a validar, pero también ocupamos una hoja de ruta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuáles son las acciones a corto y a mediano plazo que podemos trabajar como sector, ¿ok? Y quería mencionarles, ¿verdad?, que vamos a ir trabajando paralelamente a este proceso una caja de herramientas. Entonces, cada capacitación que hagamos, vamos a ir creando una caja de herramientas para que también quede un e-learning a disposición de todas las personas del sector. Y eso será lanzado oficialmente en marzo del próximo año, y también habrán ciertas capacitaciones adicionales. Pero por el momento, entonces, nada más confirmar estas fechas, ¿okay? Para que por favor las guarden en su calendario. Y como mencionó, bueno, ahí y Dania, perfecto, muchas gracias, acaba de volver a pasar en el chat el cronograma y los links de todas las sesiones, ¿ok? Entonces ahí ya tienen ese cronograma por el chat, pero también les ha llegado por correo. Entonces, muy importante que los tengan en calendario, porque así como dijo don Tomás, es muy importante que somos nosotros mismos los que estamos construyendo este protocolo y esta hoja de ruta. Entonces, podemos guiar al sector según nuestras perspectivas. ¿Ok? Buenísimo. Vamos a dar inicio a la capacitación específica sobre riesgos ASG, ¿ok? Y acuérdense que en la primera sesión hablábamos de los riesgos, de todas las tendencias sociales, económicas, ambientales y cómo afectaban al sector y cómo afectaban a las partes interesadas del sector. Y nos habíamos hecho una reflexión de cómo, si realmente incluíamos estos riesgos en el análisis o en la gestión de nuestros negocios. Luego les voy a recordar cuál fue la respuesta de la mayoría de ustedes, pero primero vamos a ver un videíto. Por favor, me avisan si se escucha. Habla sobre los riesgos ASG para los negocios, que todo enfrentamos, excelente. Y cómo nos puede inhabilitar para cumplir nuestros objetivos. Y muchos todavía no realmente asesoramos cómo están estos riesgos ASG afectando a nuestros negocios, y los inversores cómo analizan los riesgos ASG para los proyectos en los que invierten. Entonces, COSO y el World Business Council for Sustainable Development sacaron un programa para analizar riesgos y mejorar y fortalecer la gestión de riesgos en las empresas. Hay otro montón de recursos en el Reporting Exchange, y también hay muchos líderes que están siendo transparentes acerca de sus riesgos y oportunidades para articular futuras oportunidades, estrategias a largo plazo para crear valor, a través también de mejor y más efectivo reportaje. Entonces creemos que
juntos a través de la mejor gestión de riesgos y con estas herramientas de Reporting Exchange podemos también incluir la sostenibilidad entre la estrategia del negocios. ¿Okay? Este estaba solamente en inglés, pero espero que hayan escuchado mi traducción simultánea, mi traducción simultánea muy improvisada. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, iniciamos entonces, después de ver este video que nos hablaba sobre cómo ASG se refiere a lo ambiental, a lo social y a lo de gobernanza, y cómo las inversionistas, inclusive los inversionistas institucionales, o también cómo las diferentes empresas se ven afectadas y muchas todavía, ¿verdad? No lo metemos realmente en el análisis de riesgos de nuestros negocios. La sesión pasada también habíamos visto un mapa de riesgos del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, y podemos ver en esta otra imagen que les traemos que en la última década los riesgos han ido no necesariamente evolucionando, sino han ido cambiando. Esa es una priorización de los riesgos en términos de posibilidad de que ocurran o el impacto probable que generen. Y como ven, entre el 2007 y el 2010, por ejemplo, la mayoría eran riesgos económicos. Y conforme se ha ido moviendo hacia lo más actual, hemos llegado a que la gran mayoría son riesgos ambientales, también geopolíticos, sociales, y por ende son cosas que no podemos obviar, así como los riesgos tecnológicos, y los tenemos más bien que gestionar de una manera proactiva para realmente estar teniendo la mejor respuesta empresarial y poder también darle el mejor acompañamiento a nuestros clientes, a nuestros usuarios, para que puedan enfrentar estos riesgos que cada vez se materializan, se hacen una realidad cada vez más. Okay. Ok, muy bien. Entonces, justamente con la materialización de estos riesgos, hemos visto que justamente con la pandemia del año pasado, yo les mencionaba que el riesgo de enfermedades infectocontagiosas ya en el 2020, en el reporte del World Economic Forum, salía en el top 10. Obviamente, con lo que pasó el año pasado, sale ahora en el top, de número 1 de impacto, ¿verdad? Enfermedades infectocontagiosas. Pero además, este estudio del Foro Económico Mundial realizó un análisis de otros riesgos, ¿ok? Y justamente el año pasado se estaba actualizando esto y salen 12 riesgos nuevos específicamente que son identificados por personas de las empresas. Esto es bastante interesante porque entonces nos damos cuenta que el panorama de riesgos cambia constantemente. Ahora este informe tira 12 categorías nuevas de riesgos y podemos, ¿verdad?, ver que antes, ¿verdad?, 2008, solo había un riesgo social identificado en el top 10 y ahora podemos ver cómo cada vez hay mucho más. Y aquí les menciono algunos de los riesgos nuevos, de las categorías nuevas de riesgos: colapso de las instituciones multilaterales, el colapso sistémico de industrias importantes, y eso también lo hablamos en las primeras sesiones, como a nivel Costa Rica lo que se identificaba es que conforme avanza este periodo de crisis, es probable que cuando logremos salir de la crisis, tanto pandémica como económica, vayan a haber partes de nuestras cadenas de valor que falten, posiblemente pequeñas y medianas empresas que no logran sobrevivir a la crisis y por ende cuando las más grandes empresas posiblemente tengan también ciertos problemas para su continuidad del negocio porque faltan partes de su cadena de negocio. Entonces hemos visto como esto ya nos ha afectado no solamente a nivel mundial sino nacional y pues lo identifican los líderes mundiales. También tenemos el colapso, la falta de sistemas de seguridad social. En Costa Rica sí podríamos decir que tenemos una excepción, pero eso no quiere decir que no haya una presión importante sobre los recursos y eso genere, ¿verdad?, muchos recursos que se están dedicando a la atención de la pandemia y justamente en otros sentidos no se desarrolla la infraestructura hospitalaria, no se invierte en otras cosas más preventivas, ¿no? Y eso va a tener unas implicaciones también a largo plazo en la salud de la población. Sí se identifica, ¿verdad?, el estancamiento económico prolongado. Eso es algo tal vez más de un punto de vista distinto que lo hemos venido viendo. La inequidad digital y todas las consecuencias que esto nos trae.
nos dimos cuenta de la decisión que tuvo que tomar el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Porque las personas no estaban logrando asistir a las lecciones solamente con opción virtual. Y lo mismo pasa en un montón de campos donde realmente esa inequidad representa riesgos y muchos retos. La geopolitización de los recursos estratégicos, el deterioro severo de la salud mental de la población. Entonces, riesgos o categorías de riesgos nuevos, ¿ok? Les invito a leer este informe. Ya más bien va a estar pronto a salir el del 2022, que sale al principio del próximo año, pero siempre muy interesante todo el análisis en la parte de riesgos que hacen. Y así como ustedes saben, este no es el único informe de riesgos, también las grandes aseguradoras a nivel mundial sacan informes de riesgos, las Big Four sacan otros informes de macro tendencias, entonces tenemos múltiples maneras de mantenernos al día con estas tendencias. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa cada vez más? Nos estamos dando cuenta que el mundo empresarial, este entorno cambiante, muchas veces significa que los riesgos ASG, que antes eran considerados como esos cisnes negros, ahora son mucho más comunes y tienen más capacidad de manifestarse con mayor rapidez y con mayor relevancia. ¿Ok? Entonces aquí les traemos algunos de los ejemplos de las diferentes empresas o marcas que han tenido por algún riesgo ambiental, social o económico, han tenido graves crisis en sus empresas. ¿Okay? Tenemos el de 3M, ¿verdad? Que la compañía tuvo que pagar alrededor de 9 millones de dólares porque se le alegaba, ¿verdad? Que le habían dado pues, cuestiones defectuosas para batalla al gobierno estadounidense. Entonces no cubría realmente, no protegía realmente a sus clientes, ¿verdad? O la cadena de supermercados, aquí está 7-Eleven, que también tenía trabajadores que tenían muy mala paga y realmente empezó una investigación judicial a nivel país, porque muchas veces las personas que están, no son bien pagadas, pues a veces tienen miedo de levantar la voz y pues conlleva a que haya involucramiento, inclusive de reguladores, ¿no? También tenemos el caso, por ejemplo, obviamente me imagino que ustedes conocen el de Nike, que originalmente cuando no quería hacerse cargo de cosas que estaban pasando en su cadena de valor, ¿verdad? Decían, es que realmente son empresas que de forma tercerizada les contratamos para que produzcan nuestros productos y entonces originalmente quisieron como decir que no era responsabilidad de ellos, pero sabemos que la misma guía que Erika explicó con detenimiento la semana pasada, la guía de la OCDE de conducta empresarial responsable, nos hace un llamado a identificar no solamente los impactos directos, sino los indirectos de la industria y de sus compañías. Entonces uno no puede decir, bueno, es porque no tengo el producto perfecto, porque se dan ciertas condiciones y entonces por eso mis clientes son mal servidos. Realmente eso no es suficiente, sino lo que busca es que las empresas tratemos de trabajar con el resto de la cadena para buscar esas soluciones suficientes para nuestros consumidores. Entonces, ¿verdad? Igual empresas que han tenido problemas desde Uber o Equifax, ¿verdad? Donde Equifax, por ejemplo, tuvo un problema con el reporting crediticio, ¿verdad? Y anunció en el 2017 que tuvo pérdida o a una tercera parte no autorizada accedió a datos o información de 143 millones de personas de Estados Unidos. O sea, como la mitad de la población en ese momento de Estados Unidos, ¿ok? Y entonces parecía que esa vulnerabilidad que tenían en los sistemas se había dado, se había identificado y se le había reportado a altos ejecutivos de la empresa. Sin embargo, los hackers de igual manera pudieron accesar a nombres, números de seguro social, direcciones, ¿ok? Tarjetas de crédito. Y entonces cada vez más, como sabéis, el año pasado inclusive, con el año pandémico, aumentó
como ustedes saben, como en un 150% los ataques cibernéticos. Y realmente nos aseguramos que tenemos la mejor protección de la información. Eso es lo que tenemos que estar constantemente trabajando. Obviamente ustedes se recuerdan ya más reciente de Wells Fargo, con la creación de cuentas falsas, ¿verdad? Y eso se desenvolvió por tener un sistema de incentivos inadecuado. Entonces muchas veces, ¿verdad? Uno quisiera decir, es que no fue nuestra compañía, no fuimos nosotros, fueron los colaboradores o fue un grupo particular de colaboradores. Pero eso nuevamente nos pone a pensar en cuál es la gobernanza que tenemos, las estructuras de toma de decisiones, de control, y también tener sistemas de incentivos inadecuados, que no sean adecuados, perdón, que no sean, que no pongan a la persona colaboradora a tomar malas decisiones para poder llegar a las metas que se le están imponiendo. Esto es muy importante en nuestra industria, ¿ok? Al final Wells Fargo, como ustedes saben, ¿verdad? Tuvo que pagar 15 billones de dólares en ajustar algunas cuentas, pero su marca se vio completamente deteriorada, ¿ok? En los últimos años hemos visto que, por ejemplo, Johnson's Baby, el talco, viene de problemas desde los años 70, pero ya en el 2010 y 2020, después de unas acusaciones y varias cuestiones que tuvo que pagar en el 2019, sacó de circulación el talco para niños en Estados Unidos y Canadá. En otros mercados se sigue pasando. Ellos alegan que no tienen ninguna posibilidad de generar cáncer, pero han habido estudios que sí han encontrado asbestos en el talco, y por ende entonces han ganado ciertas personas demandantes los juicios. Esto que hay alternativas perfectamente. Ustedes saben que el talco, ¿verdad? Se saca de minas, y entonces hay alternativas con creo que en español se llama maicena, por ejemplo, pero no, desde los 80 se conoce eso y no hicieron un cambio total, posiblemente por temas de costo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, vean, perdieron en uno de los principales mercados mundiales porque ya se perjudicó tanto la marca que no pueden, fécula de maíz, dice María Fernanda, excelente, fécula de maíz, ese es lo que podrían cambiar con el talco. Y también vimos el ejemplo de CrossFit, ¿verdad? Que su gerente general y fundador hizo malas, publicó un tweet en donde hablaba específicamente de COVID-19 y cómo, ¿verdad? La muerte de una persona negra en Estados Unidos no era lo suficientemente relevante, y realmente esto hizo que perdieran más de 200 gimnasios. Inmediatamente anunciaron que cancelaban su membresía, o sea, ellos son como, ¿verdad? Tienen gimnasios que pagan membresía de todo el mundo. Reebok inmediatamente, un día después, publicó que cancelaba cualquier relación con la marca CrossFit. Y este año se retomó un tema que se viene hablando desde el 2019 con las Olimpiadas, que justamente fue la política de maternidad que tenía Nike con las personas eh, que patrocinaba. ¿Okay? Si las atletas quedaban embarazadas, suspendían los contratos, les dejaban de pagar patrocinios por 18 meses. Y eso obviamente afectaba mucho a las atletas, y sacaron, a pesar de que tuvieron ese problema en el 2019, sacaron este año un video, un anuncio propositivo que decía, o sea, las mujeres embarazadas pueden seguir siendo las mejores atletas, pero eso también tuvo como un efecto rebote de que todo lo que pasó en el 2019 se recordó, y la marca tuvo que nuevamente hablar sobre la actualización de sus políticas. Pero vemos cómo estas cuestiones, ¿verdad? Que posiblemente no se analicen como lo suficientemente importantes en nuestros sistemas de gestión de riesgos, de pronto son cosas políticas de nuestra empresa en los temas sociales, no solamente con nuestros colaboradores a nivel interno, sino también con nuestros clientes, o las herramientas que les damos a las organizaciones para que tengan, ¿verdad? Nosotros tenemos el conocimiento de cómo los riesgos ASG les pueden afectar a nuestros clientes, y por ende, una responsabilidad de darles cierto apoyo.
Ibas a decir Este, algo, María Fernanda. Ujú. Sí, gracias. Sí, que quería a propósito de este comentario que haces y justo en el marco del proyecto, ¿verdad? En que estamos trabajando, que es conducta empresarial responsable, que esto es, o sea, estamos haciendo un análisis integral de riesgos porque entonces tenemos que pensar cuáles de las acciones, cuáles de las decisiones que tomamos van más bien en contra de esa conducta empresarial responsable que estamos profesando y a la que nos hemos comprometido, ¿verdad? Entonces, acá, claro, todo esto fue efectivamente riesgos que en su momento no fueron identificados y que por lo tanto no fueron administrados, pero se derivan también de esa normativa y esa gobernanza que a cada organización nos compete delimitar y tenemos que darle además las herramientas, como vos decís, y la capacitación constante a nuestra gente para que sepan qué es específicamente lo que esperamos de su actuación. Buenísimo, María Fernanda, muchas gracias. Ok, entonces aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos de cómo estos riesgos se materializan. Ahora, tenemos, ¿verdad? Un sector financiero que tampoco es como que se ha quedado sentado y esperando que las cosas pasen, sino que sí realmente hemos ido buscando estrategias para responder a esto. Entonces, por ejemplo, ahí dice, el sector financiero prepara descarbonización de portafolios. Sabemos que el sector financiero es el combustible de las economías y que podemos mover en conjunto con todo el sector, ¿no? No solamente seguros, podemos mover muchas cosas. Pero entonces, esto nos ayuda a prepararnos mejor para lo que viene, lo que está ocurriendo, pero también para buscar oportunidades. Vean aquí la parte de todo un portafolio de financiamiento sostenible, HSBC. Muchas publicaciones del sector financiero de cómo los temas ASG o ESG en inglés tienen repercusiones en las empresas y también cómo están los grupos más grandes a nivel financiero invirtiendo en la descarbonización o las políticas de cambio climático. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que, ¿verdad? Por eso estamos aquí todos, estima que se requieren invertir 100.000 millones de dólares para respaldar la transición hacia una economía baja de carbono. El 40% de eso en transporte, y sabemos que en Costa Rica no somos la excepción, ¿verdad? El 13% de esos 100.000 millones de dólares en sanitización del agua, 8% en telecomunicaciones, otro 14% en energía y electricidad. Pero entonces imaginémonos, ¿verdad? Cuánto hay que invertir y también cuál es nuestra propuesta para que se permita esa inversión en el país y podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los planes nacionales de desarrollo e inversión pública. Jugamos un rol fundamental. Recordando la pregunta que les hicimos hace un par de semanas, ¿cómo contemplábamos esas tendencias ambientales, sociales, geopolíticas en la gestión de nuestro sector y negocios? Realmente la gran mayoría decía algunas veces, ¿verdad? Y todavía un 5%, un 15% o un 22% respondió entre no o no sé y no respondo. Y solamente un 7% respondieron de los que estamos hoy aquí, que en definitiva. Entonces, justamente queremos ir buscando maneras y dar las herramientas para que cambiemos esto, para que de aquí a unos 3 años la respuesta sea en definitiva de la gran mayoría. Ahora sí, ¿cuáles son los principales riesgos para el sector financiero? COSO, que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Una de las organizaciones que tiene muchísimos años de trabajar el tema de gestión de riesgos, y el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible identifica estos 10 riesgos como los principales para el sector financiero. Y aquí yo quisiera sacarles una pregunta. Ay, mira, alguien inició de otro dispositivo, tal vez si la otra persona me ayuda, porque ya no me salen las votaciones a mí. ¿A quién le salen? A Isa. No me salen las votaciones. A mí. No, A vos, Angie, ok. Entonces, lancemos la votación. Me gustaría hacerles 2 preguntas. Ok. ¿Cuáles de estos riesgos consideran que son los, y marquen solamente 3, tienen la opción de los 10, pero marquen solamente 3 y ya casi vamos a ver los resultados. ¿Cuáles son? No, Ethel, me aparece inactiva, perdón. Es que le di, pero no me Perdón, sale. a mí sí me sale ya aquí. A mí Ok, también. sos vos, Maffer. Entonces la podés lanzar, por favor.
Pero ya sale como lanzada, está. dice que está, ajá. Ah, bueno, Está en debe ser que alguien la pantalla. lanzó. Buenísimo, entonces voten. Necesito que escojan 3 de los que ustedes consideran que ya afecta más al sector seguros, ¿ok? Y después la siguiente pregunta es, ¿cuáles consideran que va a estar afectando más a nuestro sector en un futuro cercano, ¿ok? Entonces, les damos unos segunditos para votar. Quien haya activado la pregunta, les agradezco que me lo indiquen cuántas personas van votando. Bueno, a mí me salen, sí, yo puedo ver la Sus votos. votación Ok. y dice que han participado 3 personas. Ay, bueno, vamos a ver. Todos ven, todas las personas pueden ver. Pongan en el chat si alguien no puede ver la votación, si no la volvemos a lanzar. 5, Ah, ok, sí la están viendo. 6, Perfecto. 10. Yo estoy pensando. Tómense su tiempo. Voy a ir cubriéndolas. Los principales riesgos que identificó COSO y el Consejo Mundial para Desarrollo Sostenible son la parte regulatoria. Y aquí tenemos al regulador con nosotros, pero y también al final de cuentas, lo que dice el reporte de Carrots and Sticks, cuando el sector no se mueve lo suficientemente rápido, a veces ya son medidas regulatorias necesarias, ¿no? Y lo bueno es que hoy estamos reunidos en este proceso para hacer algo proactivamente, de manera consensuada, para que sea algo voluntario. El cambio climático, obviamente, pero la parte de privacidad de los datos, y vea que separaron privacidad de datos de ciberseguridad. Hablaban de atracción de talento. En muchas industrias no pueden crecer lo suficientemente rápido porque no hay el talento suficiente, pero esto está hablando para el sector financiero en general, los desastres naturales, cómo las fintechs y las empresas disruptoras están cambiando el panorama, la parte de género interno y los salarios y esas brechas que posiblemente existen, también cómo cambian las tasas de interés y la inestabilidad política que se vive en los países. ¿Okay? Entonces, escojan por favor las 3. Ya hay 27. No voy a hacer, votos. perdón si sesgo la respuesta, perdón, nos dice Tomás, pero muy bien. Nada más espero que es curiosidad, por decirlo así, lo que vamos a ver ahorita. Nos van a enseñar, yo creo que ya deberíamos ir cerrando. ¿Cuántas tenemos, Isabel? Perdón. 28 estoy viendo. Ok, yo creo ya, 29. ok, tenemos como 40 personas que deberían participar, los dejamos unos segunditos más, pero para poder proseguir y poder tal vez, ¿cómo se llama? Enseñarlos. Adelante, Isabel. Ok, tenemos 31 votos y dice que en la primera pregunta de cuáles 3 de estos considera que afectan a la industria de seguros actualmente. La respuesta que tuvo mayor votación, 21 personas de las 31 que participaron, fue ciberseguridad. Le sigue regulación, después cambio climático y desastres naturales. Y aquí sin ningún orden, privacidad de datos. Vamos a ver qué sigue, atracción de talento. Solo los primeros 3, solo los primeros Ok. 3. Sí, y en la otra, a futuro, ¿cuáles son los que más? Claro, el futuro, el que tuvo más fue cambio climático. Y en igualdad estuvieron desastres naturales, fintech y empresas disruptoras. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. No sé si a todos les sale en pantalla eso. A mí personalmente no me sale. No sé por qué. Entonces, Sí sale. ok, buenísimo. Entonces, ahí igual les vamos a compartir los resultados, pero muy interesante cómo cambia entre lo del corto plazo a lo mediano plazo. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Esto no es nuevo realmente. Vean que una publicación de los principios para la sostenibilidad en seguros y de UNEP habló en el 2015 de cuáles son los impulsores de los riesgos y los diferentes temas
en seguros que ustedes bien identificaron, ¿verdad? De cambio climático, desastres naturales, cómo se está dando el tema de urbanización en el país, por ejemplo, y eso lo hemos estado, en el Estado de la Nación nos lo explican muy bien, cómo se van urbanizando ciertos focos con el mismo desorden, lamentablemente, que se desarrolló San José, cómo el estilo de vida o la población que está envejeciendo tienen relación directa con temas como acceso a los seguros, daños a las propiedades, las devaluaciones, enfermedades crónicas, impactos ambientales y pensiones. ¿Okay? Y también podemos ver en la página del Foro Económico Mundial, aquí pueden ver un mapa de riesgos y las diferencias, interconexiones y tendencias. Y si uno le da clic, por ejemplo, al cómo cambia el clima, le dice cuáles son los posibles impactos de que esto, ¿verdad? Cómo se va a ver identificados esos impactos. Entonces, si el cambio climático que nos trae crisis alimenticias, crisis de agua, migraciones involuntarias a gran escala, extremos eventos de ambientales o del clima, y también cómo colapsan y se pierden la biodiversidad, y que sabemos que eso nos afecta a todos y todas. Entonces, ahí les vamos a dejar el link abajo para que puedan visitar estos mapas. Habíamos visto también en la primera sesión o en la segunda que realmente sostenibilidad o incluir los temas ASG es bueno para el negocio. Y realmente en el largo plazo las empresas que consideran esto y que lo pueden gestionar mejor tienen mejores rendimientos financieros. ¿Ok? Ahora sí, le voy a dar la palabra a mi colega María Fernanda Pérez para que les dé la segunda parte de la exposición. Gracias. Gracias, Ethel. Y de nuevo, mucho gusto estar con ustedes y saludarles. Quisiera yo ahora retomar la sesión para profundizar en herramientas y en recursos que podemos utilizar justamente para más bien hacer en nuestras organizaciones este análisis de los riesgos ASG a los que nos exponemos. Y por supuesto, importante aquí enfatizar que el análisis que hacemos es para que nos sirva a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Nuestra propuesta y en general cuando hacemos análisis de riesgos en las organizaciones, aunque probablemente lo hemos estado haciendo de forma muy tradicional, es cómo esos riesgos entonces van a llegar a afectar los objetivos estratégicos que nos proponemos, ¿verdad? La idea es que entonces esto nos amplíe esa visión, ese horizonte, y como les decía antes, ¿verdad? Siempre todo esto enmarcado en la conversación de la conducta empresarial responsable. Entonces, bueno, nos vamos a concentrar y la herramienta con la que vamos a trabajar hoy en una autoevaluación para cada uno de ustedes y que vamos a también utilizar en la próxima sesión se deriva de la propuesta metodológica de COSO y el World Business Council for Sustainable Development, pero quisiera mostrarles en la siguiente diapositiva que hay otros recursos y otras herramientas. Ya Ethel nos habló del reporte de riesgos que saca el Foro Económico Mundial todos los años, los diferentes reportes que sacan las empresas de consultoría, y aquí ustedes están viendo en pantalla el marco metodológico del Enterprise Risk Management, que es el ERM, ¿verdad? O sea, el sistema de gestión de riesgos. Este lo desarrolló COSO con WBCSD, se lanzó en 2018, o sea, es todavía una herramienta bien reciente. De hecho, les comento que el primer país donde se dio esta capacitación, habían hecho una en Nueva York, en Estados Unidos, y luego el primer país al que salieron fue acá en Costa Rica. Tuvimos una capacitación, todo esto prepandemia 2019 con sector financiero, de hecho. Este es el marco de referencia que vamos a estar utilizando y con el que ustedes hoy se van a poder autoevaluar. Pero también otra organización líder en promover el análisis de riesgos, y lo ha hecho muy de cara a riesgos hacia adelante en la cadena de valor, ¿verdad? Porque también riesgos lo vemos. ¿Cuáles son los riesgos de mi continuidad del negocio? Pero también cuáles son los de cadena de valor en las inversiones que yo hago, en los financiamientos que yo doy. Esto lo ha promovido muchísimo el Banco Mundial, y este es un documento de la Corporación Financiera Internacional. Las matrices que en la sesión del 15 de septiembre vamos a utilizar son derivadas también con ajustes que hemos ido haciendo de manera propia, pero ahí te la está señalando, son matrices que vienen de este recurso de la Corporación Financiera Internacional.
Quisiera entonces ahora concentrarme en la DECOSO y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Primero, ¿verdad? Bueno, yo sé que ustedes por su esencia de negocio están súper familiarizadas y familiarizados con el tema de riesgos. Ya Ethel además nos amplió, pero aquí tenemos esta definición de el ESG o el ASG, ¿verdad? Entonces, ambiental, todo lo que tenga que ver con cambio climático, con los recursos naturales, con el efecto de las acciones y las decisiones que toma nuestra organización en el cambio climático, pero también con lo que está sucediendo, ¿verdad? En relación a los eventos de clima extremo, como los que mencionaba Ethel, cómo eso puede afectar también nuestras operaciones, los productos y los servicios que estamos colocando en el mercado. Por otro lado, el tema social interno, que tiene que ver con nuestra gente, con el recurso humano, con las prácticas laborales, social externo también, ¿verdad? Lo que tiene que ver con desarrollo y relacionamiento con la comunidad, con otras partes interesadas, y derechos humanos, que es transversal. Y la G, que es de gobernanza, está muy pensada entonces en los temas de la toma de decisiones, los sistemas formales e informales para ello, lo que les mencionaba ahora de cómo guiamos a nuestra gente para que tengan la conducta esperada. También nosotros ampliando un poco la visión, ¿verdad? Y cuando decimos, bueno, la G tiene que ver con la dimensión económica, vemos acá temas como los de la ciberseguridad, los de la protección y privacidad de datos de las personas consumidoras, en general los derechos de esas personas consumidoras y también las oportunidades de innovación. Esto entonces de manera general de qué entendemos por los aspectos ASG. Y bueno, entonces ahora les voy a dar un repaso por las recomendaciones que nos da la Corporación Financiera Internacional de aspectos claves que debemos tomar en cuenta en nuestro sistema de gestión de riesgos. Ustedes ya tienen sus propios sistemas, ¿verdad? Y aquí la gran pregunta es, ¿qué tanto hemos ampliado nuestro scope, nuestro horizonte para considerar riesgos ASG o si lo hemos mantenido muy estricto a los riesgos tradicionales? La primera recomendación entonces es que incluyamos estos riesgos relativos a temas ambientales, a la salud y la seguridad de las personas, no solo entonces en el trabajo, sino también las partes interesadas, que la incluyamos en nuestro inventario de riesgos, que lo evaluemos periódicamente. IFC dice que al menos una vez al año, y bueno, nosotras en la experiencia, la verdad que lo que hemos visto es que la mejor recomendación es que se haga de cara a la planificación estratégica. Tal vez no necesariamente lo vamos a estar haciendo entonces una vez al año, pero si no es así, que entonces, ¿verdad? Y es de cara a la planificación, que sí tengamos consideraciones especiales cuando hay cambios importantes en relación a la operación del negocio o cambios externos. Por ejemplo, ¿verdad? Dado lo que ha pasado con la pandemia en el último año y 9 meses, muchas de las empresas con las que hemos trabajado en este tiempo han estado revisitando su análisis de riesgos. Y bueno, ahora con Ethel vimos el mapa de riesgos de los últimos 12 años, pero las enfermedades infectocontagiosas quedaron en los primeros 5 lugares en el reporte del 2021. Si vemos el reporte del 2020, no estaban ahí, ¿verdad? Entonces esto definitivamente, yo sé que no tenemos que discutirlo acá, ustedes lo tienen más claro que nosotras lo han vivido, pero esto ha significado un giro de 180 en las operaciones de los negocios. Por otro lado, en la medida de lo posible que podamos tener oportunidad de incluir aportes de los diferentes niveles de la organización, entonces, bueno, ahí se pueden utilizar diferentes dinámicas, grupos focales, encuestas, ¿verdad? Muy diferente también cómo vivimos el riesgo en un departamento versus otro, aunque el impacto de ese riesgo manifestado haya sido el mismo. Más recomendaciones o más aspectos clave, recurrir a personas externas para guiar el proceso cuando es muy complejo. Y bueno, justamente eso es lo que nosotras entonces vamos a estar haciendo con ustedes en estas sesiones. Y una vez que hemos revisitado nuestro inventario de riesgos, pues hay que priorizarlo, ¿verdad? O sea, en nuestra experiencia surgen muchos factores de riesgos que nos aplican, pero tenemos que entonces ya más bien caer en la conversación del apetito de riesgo y con cuáles nos quedamos y cómo los priorizamos para esos que hemos priorizado poder darles la respuesta, trabajar en los manuales de crisis, en los manuales de respuesta y con eso poder entonces capacitar también
también a nuestra gente sobre cómo hacerles frente una vez que los riesgos se manifiestan. Al igual que en el concepto de conducta empresarial responsable y de debida diligencia, ¿verdad? Que contienen las líneas directrices para la conducta empresarial responsable, las empresas multinacionales de OCDE, cuando hacemos el análisis de riesgos, ampliamos también el enfoque a nuestra cadena de valor. Y el sistema, pues por supuesto, se va adecuando al tamaño y a la complejidad de los negocios. Casi siempre nos preguntan, ¿verdad? Que si cuando hacemos análisis de riesgos a la hora de hacer benchmarking, si podemos conocer sistemas e inventarios de riesgos de otras organizaciones. Y la verdad es que esta es materia requete confidencial. La tendencia que estamos viendo es que en los reportes de sostenibilidad se hace mención del sistema de gestión de riesgos integrales, se colocan tal vez algunas categorías macro, ¿verdad? Pero ciertamente, y ustedes así lo deben manejar, estos son datos bien confidenciales. Lo más importante, porque documentos de referencia encontramos, es que se construya, ojalá de manera más participativa, ese proceso del inventario. Y bueno, vamos a ver justamente ahora cuáles son los pasos que recomienda de un ciclo de mejora continua COSO y World Business Council. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen estas organizaciones que deberíamos considerar como pasos elementales para un ERM? Nos habla de 5 componentes, todo lo que tiene que ver con gobierno y cultura o gobernanza y cultura, cómo esto se toma en cuenta para establecer nuestros objetivos, para establecer la estrategia. Luego la parte más operativa del desempeño, que tiene 3 pasos concretos: identificar los riesgos, evaluarlos y priorizarlos y responder a esos riesgos. El cuarto tiene que ver con el enfoque de mejora continua, que es que esto pasa a ser, ¿verdad?, un proceso de revisión permanente. Y el quinto, que tiene que ver con informar, comunicar y reportar o rendir cuentas. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Cuando hablamos de gobierno y cultura, estamos hablando de la gobernanza, de la forma en la que se toman las decisiones en nuestras organizaciones y cómo se ejecutan. Y acá la pregunta que nos hacemos es, ¿será que en el máximo nivel de nuestra organización hay personas responsables del tema de riesgos? ¿Riesgos se discute a nivel de la junta directiva, de la alta gerencia, o no es algo que ha llegado a ese nivel, ¿verdad? Puede ser que incluso tengamos una persona o un departamento, pero esto no está, ¿verdad?, bottom up, de abajo hacia arriba, para que haya desde ese máximo nivel de toma de decisión alguien pensando que sí, o sea, que tenemos que tomar en cuenta cuáles son los riesgos integrales y eso cómo afecta las decisiones del negocio. De una vez lo pego entonces con el segundo componente, que es el de la estrategia y los objetivos, que es justamente eso. O sea, si hacemos un análisis de riesgos, si hemos ampliado nuestro horizonte, esto realmente cómo se convierte en un insumo para decir, queremos crecer en X%. Bueno, pero eso es factible realmente dado nuestro análisis de riesgos. Queremos lanzar un nuevo producto al mercado, un nuevo servicio. Bueno, eso es factible considerando estas variables externas o la situación de nuestro personal, las condiciones de trabajo. Es parte de lo que debemos tomar en consideración a la hora de conectar entonces análisis de riesgos, nuestro inventario, la priorización con la toma de decisiones estratégicas. Pero, o sea, es realmente que esto se convierta en el insumo para definir la creación de valor en el corto, mediano y en el largo plazo. El punto 3, que es el de desempeño, son actividades ya muy concretas y estas por lo general las realizan las personas que están liderando o a cargo del departamento de riesgos o del sistema de gestión de riesgos. La primera tiene que ver con la identificación y acá, bueno, pues las organizaciones que ya tienen un inventario previo o que operan en Costa Rica pero tienen una casa matriz en otra parte del mundo, entonces, ¿verdad?, toman en consideración ese ERM que viene de casa matriz. Lo que nosotros recomendamos es perfecto, lo tomamos de referencia, pero hay que hacer un trabajo de tropicalización, contextualización, ¿verdad? Hagamos un análisis de cosas que ustedes ya han visto acá en este proyecto de CERALC. ¿Cuáles son las megatendencias? ¿Cuáles son los cambios importantes en nuestro país? ¿Cuáles son los temas materiales, ¿verdad?, de nuestro sector de actividad económica que no podemos pasar por alto? ¿Qué nos dicen las partes interesadas una vez que hemos hecho un mapeo y tenemos mecanismos para dialogar y recibir esa retroalimentación?
Eso es como que, ¿verdad? No sé, como metafóricamente que lo metiéramos en una licuadora, todos esos insumos, y que de ahí con un equipo, ojalá interdisciplinario, entonces podamos sacar esa lista o ese inventario de riesgos. Ojalá una lista lo más amplia posible, ¿verdad? Para después también tener buen material con el que podamos discutir de qué se queda y qué no, ¿verdad? De acuerdo a la priorización. Ese es un trabajo que nosotras ya para la próxima sesión ya hemos hecho previamente. El segundo paso entonces de desempeño es evaluarlos y priorizarlos, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, siempre, ¿verdad? En las empresas lo que no se mide no se puede mejorar y además los recursos son limitados, entonces tenemos una lista enorme de riesgos ASG, pero con cuáles nos quedamos, con cuáles podemos vivir y cómo les vamos a dar tratamiento para justamente ya luego implementar las respuestas. Entonces, este proceso justamente es apalancarnos en criterio de personas expertas adentro de la organización o fuera, no te preocupes, adentro o afuera, para poder decir cuáles son los que me aplican y ya justamente la siguiente, desarrollar las respuestas y más que desarrollarlas, porque también, o sea, puede ser que nos pase, desarrollamos los manuales, pero los engavetamos y nadie más los conoce. Nos ha pasado, de hecho, con empresas que nos dicen, no, pero todo esto sí lo teníamos, pero la gente no sabe, ¿verdad? No conoce esos manuales de cómo reaccionamos en el caso de una crisis y puede ser que terminamos más bien agravando los impactos porque no teníamos en conocimiento los procedimientos que debíamos seguir. Entonces, muy importante priorizar, crear las respuestas y luego implementarlas. Y para implementarlas vamos a tener que comunicar y sensibilizar. El cuarto, como les decía, es la revisión y el monitoreo. Y esto es que se vuelva realmente un proceso sistemático, ¿verdad? O sea que cada cierto tiempo lo vamos a estar revisando. IFC nos dice por lo menos una vez al año, nosotras les decimos de cara a planificación estratégica y ajustes en caso de que haya cambios importantes de la operación o externos que nos afecten. Y el quinto tiene que ver con la rendición de cuentas. Como les decía, no necesariamente es que revelamos todo nuestro sistema de gestión de riesgos, todo nuestro inventario, pero sí es cada vez una tendencia más fuerte que a la hora de reportar y reportar entonces de manera integral, estamos haciendo referencias a cómo tenemos un sistema de riesgos que nos permite ampliar la visión, considerar los factores ASG y eso cómo influye en la toma de decisiones. Ciertamente, el tema es que nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, cuando una empresa hace el compromiso por trabajar con conducta empresarial responsable, eso luego no queda solo, ¿verdad? En un enunciado, sino que realmente para cuando se está llevando a la práctica, se ve en cómo toma decisiones, en cómo actúa con su gente, con su cadena de valor, con las inversiones que decide hacer. Esos son entonces los 5 componentes. El tercero se divide en 3 pasos concretos que nos da, ¿verdad? Como el rayado de cancha que nos da COSO y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Ojo, ¿verdad? Que nos dice, son estos 5, pero no nos dice estrictamente cuál es la receta, ¿verdad? No es un paso a paso de tiene que hacerlo de esta forma, porque la idea es que esta rayado de cancha, esta propuesta, se pueda ajustar a la forma en la que cada una de las empresas ya ha venido trabajando riesgos. Nosotras lo que hemos hecho con la gran mayoría de empresas es que hacemos la autoevaluación que ustedes hoy van a realizar y por lo general luego lo que analizamos es el inventario de riesgos para ampliar el enfoque. Y una vez que ese inventario se revisa, se prioriza y se trabajan las respuestas, pues tenemos que ir afectando también, ¿verdad? El tema de si esto se revisa o no en la gobernanza, que se convierta en un insumo para la toma de decisiones, que tenga el enfoque de sistémico y de mejora continua y que nos sirva también para rendir cuentas, ¿verdad? Pero entonces lo que les digo es que, de nuevo, o sea, siempre partimos de que ya existe y valoramos muchísimo y consideramos eso para poder ir haciendo los ajustes. Muy pocas veces nos ha pasado que haya organizaciones, aunque puede serlo, que están en cero, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ningún inventario previo, pues bueno, lienzo en blanco y entonces empecemos también de ahí a levantar el inventario y luego pues vamos a tener la oportunidad de ir formalizando o institucionalizando en nuestra gobernanza que esto se vea desde el más alto nivel. Muchas gracias, Ethel. Vamos ahora, me parece, a hacer entonces la dinámica. No, vamos a hacer un el receso. receso, exactamente. Vamos a hacer, ya que vimos como la parte más teórica, vamos a hacer un receso de 10 minutos, ¿ok? 13 minutos para
para ser más exactas. Volvemos a las 4:10 para hacer la autoevaluación. Les vamos a ir guiando para hacer la autoevaluación juntos y que les quede a ustedes sus respuestas y su nota propia, pero también eso nos va a dar una visión, ¿verdad? A nivel sectorial. Entonces, regresamos a las 4:10. Nos vemos en breve. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de qué tan integrados están los riesgos ASG en el sistema de gestión de riesgos de mi empresa. ¿Ok? Vamos a tenerla, María Fernanda nos va a ir guiando a través de una serie de preguntas y ustedes van a tener que hacer una evaluación según su propia perspectiva. No hay ningún correcto o incorrecto, pero según su propia perspectiva de cómo están abordando cada una de las áreas que ya vimos en su empresa. ¿Ok? Y luego vamos a poder ver esto como analizar esto como una tendencia sectorial, ¿no? Lo que vamos a ver es María Fernanda nos va a decir una serie de preguntas y nosotros nos vamos a ubicar si estamos en 1, en 2, en 3, en 4 o en 5. ¿Ok? Así de fácil. Basándose en la información que vimos anteriormente y en las preguntas que María Fernanda le digo, mi empresa está como en el básico intermedio, entonces escoge el 2. No, mi empresa está como avanzado, entonces escoge el 5. Se vale ser críticos, pero también se vale quererse un poco. Realmente es una autoevaluación. Esto no va a ser los datos compartidos con nadie. Eso es lo que queremos ver. Esto es un poco la tendencia del sector. Entonces les voy a compartir en el chat. Buenísimo. Ahí están todos saludándose. Qué dicha verlos a todas y todas las organizaciones. Entonces les voy a pasar el link por el chat, por si acaso, o también si quieren hacerlo a través de sus celulares, pueden tomarle una foto a ese código QR. Vamos a ver en el chat. Okay. Ahí está el link directo que los lleva a la encuesta. Muchas gracias, Ethel. Y vos puedes ver si las personas, no podemos ver hasta que ya le den enviar. Correcto. ¿Verdad? Si hay alguien que tiene problemas para entrar, este es el momento para decirlos. Buenísimo. A los que ya están de vuelta, ahora ahí están con Fernando Víquez de Sagicor. Pueden, nada más acuérdense, si alguien no puede entrar, es más, voy a habilitar la opción de reactivar micrófono, por si acaso alguien no puede, que nos diga ahorita, ¿ok? Les damos entonces más bien tiempo para que abran el enlace. Háblanlo así. Lo pueden hacer entonces desde el mismo equipo en el que están ahorita conectados, o como les decía Ethel, con su teléfono escanean el código. Tomémonos un minutito para que nos cuenten si pudieron ingresar. Estos resultados son de la empresa, o sea, ustedes van a evaluar si Oceánica, si Sagicor, si Davivienda, si el INS, ¿verdad? O sea, ¿cuál es su impresión de cómo está en relación a ese sistema de gestión integral de riesgos? Las consideraciones ASG en esos 5 componentes que vimos antes de irnos al receso. Les recuerdo que les pide el nombre de su empresa o organización para que lo pongan, si va a ser anónimo, y vamos a ir contestando conforme María Fernanda nos vaya llevando, o sea, en cada una de las preguntas. Mira, en una puse la descripción, la iba a quitar y se me quedó, entonces nada más para que María Fernanda nos vaya guiando. Espero que todos hayan entrado, se ve como, para ver, no lo puedo enseñar, pero como así, autoevaluación e inclusión de riesgos ASG en el sistema de gestión de riesgos. Si alguien tiene problemas, por favor no me lo indica por el chat y con mucho gusto le ayudamos, pero aquí está el link directo nuevamente en el chat por si acaso. Entonces, adelante, María Fernanda. Gracias, Ethel. Yo aprovecho y pregunto, ¿estamos listas y listos? ¿Qué tal? Ese silencio positivo, Ethel, es de que teníamos los micrófonos apagados. Espero que sea en silencio positivo porque ahorita sí pueden reactivar los Sí micrófonos. pueden, en este ok. momento. Sí. Bueno, entonces... Bueno, ahí ya empezaron. Ingresaron, sí, ok. Bueno, entonces, lo primero que vamos a autoevaluar,
¿cómo estamos en nuestra empresa en relación a gobierno y cultura, la gobernanza? Entonces, primera pregunta, ¿somos conscientes de los requisitos obligatorios o voluntarios, verdad? Porque quienes están acá, si han firmado los principios de seguros responsables, ¿verdad? O cualquier otro marco de referencia al que ustedes hayan adherido, pacto global, etcétera. ¿Somos conscientes de esos requisitos que tienen que ver con riesgos ambientales, sociales y de gobernanza? Estos temas son parte de la cultura y los valores centrales de nuestra organización. Si a nivel de la junta directiva y la alta gerencia son conscientes también de los riesgos ASG, ¿verdad? O sea, como les decía antes, hay personas pendientes de estos temas a ese nivel de decisión, se han designado responsables, líneas de información claramente definidas y los procesos de gestión. Y si tenemos, muy importante, las habilidades, capacidades y conocimientos para gestionarlos. Y acá pues podemos entonces, ¿verdad? Ver que sí tenemos algunas capacidades y lo que tenemos es que hacernos acompañar de personas externas o fortalecer nuestro equipo interno. Les cuento anécdota, cuando tuvimos este taller de presentar el marco metodológico en el país hace 2 años, que vinieron directamente del World Business Council for Sustainable Development, no tuvimos una sesión con sector financiero donde participaron las personas líderes de riesgos y las personas líderes de sostenibilidad. Y les hacían una pregunta y les decían, ¿cuántos de ustedes es la primera vez que se ven, que se sientan en una reunión sostenibilidad y riesgos? ¿Verdad? Les habían, de hecho, hicieron una dinámica de si eran, apenas estaban conociendo o si ya eran BFF, mejores amigos, amigas para siempre, ¿verdad? Y la verdad que muchas de las contrapartes de la misma organización pues se conocían, se habían visto, pero no habían trabajado de manera conjunta. Y entonces esta era una situación en la que se ponía sobre la mesa que sostenibilidad y riesgos, si lo estamos viendo de manera aislada, pues tienen que juntarse para hacer entonces este análisis. Nos dice María Ethel, Fernanda, perdón. dos cositas muy importantes. Les pido que por favor refresquen sus pantallas, independientemente si están desde el celular o desde la computadora, ¿sí? Le dan F5 si están en la computadora o lo jalan nuevamente para abajo si están del celular, porque salía primero estrategia y objetivos antes de gobierno y cultura. Entonces ya pasé gobierno y cultura arriba, ¿ok? Y que nos esperemos a que María Fernanda nos vaya guiando para ir contestando las preguntas antes de darle enviar para que nos vaya guiando. Que no se adelanten entonces. Sí, gracias. Ok, bueno, entonces verifiquemos porque les leí las preguntas, les di las preguntas para que se autoevaluaran en gobierno y cultura. Ya deberían entonces estar viendo esa escala del 1 al 5. Nos movemos entonces a la segunda, Ethel. Ok, sí. Nada más que por favor denle refrescar antes de votar, porque si no estarían votando en otro, nada más para que si estén seguros que estén votando en gobierno y cultura. Lo van a ver, les va a salir como un titulito que dice gobierno y cultura. Gobierno y cultura. Bueno, entonces asegúrense de votar del 1 al 5, en qué nivel consideran ustedes que están, gobierno y cultura. Entonces acuérdense, gobierno y cultura, gobernanza, procesos formales, los informales también, ¿verdad? Decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia, al desayuno, a propósito de que ya vamos entonces a evaluarnos en relación a estrategia, pero ¿qué tanto estamos hablando de gestión de riesgos integrales desde el más alto nivel de la organización? Segundo componente, estrategia y establecimiento de objetivos. Lo que nos preguntamos es si a la hora de determinar la creación de valor y creación de valor en las 3 dimensiones, ¿verdad? Si estamos entonces entendiendo justamente esos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, los reales y los potenciales. Para las organizaciones que ya han hecho su análisis de materialidad, que además ese análisis de materialidad ha contemplado megatendencias, el benchmark de la industria. Bueno, lo que nos preguntamos es si ese análisis de materialidad se vincula también a el sistema de gestión de riesgos. Otro de lo que les, ¿verdad? De las situaciones que nos hemos
encontrado y a propósito de lo que les comentaba, ¿verdad? El equipo de sostenibilidad por un lado y el de riesgos por otro, y esto nos pone de manifiesto que tenemos que trabajar de manera conjunta. Y la tercera pregunta es si estamos considerando esos insumos del análisis de riesgos para nuestra toma de decisiones en relación a los objetivos empresariales. Evalúense entonces de acuerdo a estas 3 preguntas del nivel 1 al nivel 5. Y si por alguna razón alguien le había dado ya enviar y quieren volverlo a hacer, pueden refrescar, siempre volver a entrar al mismo link y pueden llenarlo una segunda vez si, porque veo que algunas personas ya lo hayan enviado. Entonces aquí nada más en unos breves segundos les vuelvo a poner el QR, refrescan y pueden volverlo a llenar. Listo, Ethel, nos movemos entonces a desempeño. Y lo primero en desempeño, acuérdense que es el paso de identificar los riesgos. Entonces, la pregunta clave es si hemos identificado riesgos ASG en nuestro inventario. Luego, ¿verdad? Si las personas responsables de la gestión de riesgos y las de sostenibilidad tienen un proceso participativo, ¿verdad? Como les decía, ¿será que apenas se están conociendo o ya son mejores amigas, mejores amigos? Por otro lado, sí, tienen espacios también para debatir, para discutir cómo esos riesgos entonces afectan las operaciones del negocio y pueden incidir en la estrategia y si podemos definir con precisión cuáles son los impactos, ¿verdad? Si el riesgo se manifiesta, cuáles son las consecuencias de esos riesgos entonces en nuestra operación. Y de ahí también entonces evalúense ustedes si están del nivel 1 al nivel 5, por favor. Continuamos. En la siguiente, esta es la de, gracias. Revisión y priorización, ¿verdad? Bueno, acá es, ¿será que hemos definido nuestro apetito de riesgos más allá de impacto y probabilidad? Y bueno, la verdad que estos son como los 2 criterios básicos, ¿verdad? Probabilidad, tomamos en cuenta antecedentes, estadística, pero para el tema de impacto lo que nos hemos encontrado también es que el impacto lo vemos como la afectación económica en la última línea del negocio. Nosotras proponemos que también consideremos, bueno, esto cómo puede impactar a las partes interesadas, ¿verdad? Entonces no solo definir esa priorización por cómo se afecta el negocio, además solo en la variable económica, sino que también considerar, por ejemplo, temas reputacionales, pero además también estar pensando en los impactos o las afectaciones a las partes interesadas. Si cuantificamos entonces, ¿verdad? Esos impactos, si utilizamos métodos de evaluación para definir esa gravedad, si aprovechamos criterios expertos, y bueno, justamente mucho de eso es nuestro rol, y si hemos identificado los sesgos que tenemos en la organización. ¿Verdad? O sea, uno de los que hemos encontrado también, ¿verdad? Más comunes es como una sola visión sobre los impactos y esto si trabajamos de forma interdisciplinaria con procesos más participativos, pues podemos encontrar entonces, como les decía antes, las diferentes aristas o las diferentes formas de ver los impactos, de vivir los impactos, no solo desde un departamento, sino de varios. En relación a estas preguntas, entonces, también por favor, autoevalúense, definan si están del nivel 1 al 5. Creo que podemos pasar ya a la siguiente. Perfecto. Gracias.
La siguiente es la de la respuesta, ¿verdad? Entonces, también pregúntense si ustedes han dado respuesta apropiada a esos diferentes riesgos, ¿verdad? Habiendo incorporado la visión integral, si han considerado costos, beneficios, lo que les mencionaba antes del apetito, si se ha desarrollado un caso de negocios, ¿verdad? ¿Cuál es esa justificación empresarial para que esta sea la respuesta adecuada? Si se implementa, ¿verdad? Y si se evalúa la comprensión incluso que se tiene de los impactos de los riesgos que se han priorizado en la organización. Entonces, también, por favor, definan si están del 1 al 5 en relación a las respuestas que ya han desarrollado. Muy bien. Componente 4, revisión y monitoreo. ¿Han identificado y evaluado ustedes los cambios internos y externos que afecten la estrategia, los objetivos empresariales? Si esas actividades, ¿verdad?, que tenemos ya nosotros determinadas en nuestro sistema de gestión de riesgos, hemos identificado oportunidades de mejora, de ya sea en materia de procesos o de las capacidades de la organización y de las personas que componen la organización para poder hacer esa revisión de mejora continua de nuestro sistema. Y si estamos buscando, ¿verdad?, justamente esas oportunidades, y aquí tiene que ver con, de nuevo, cambios externos o herramientas tecnológicas, formas de hacer el proceso más eficiente, de nuevo, más participativo, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los diferentes indicadores que hemos establecido para nuestro sistema de gestión de manera que podamos entonces someterlo a ese proceso de mejora continua? Evalúense, por favor, también entonces del nivel 1 al nivel 5, ¿cómo consideran que están ustedes? Gracias, Ethel. Y cerramos entonces con el quinto componente, el que tiene que ver con la rendición de cuentas. Informar, comunicar y reportar. Recordarán que, porque esto ya lo vieron en las primeras sesiones, ¿verdad? Cuando mapeamos nuestras partes interesadas, tenemos partes interesadas internas y externas, y de acuerdo también a esas partes buscamos cuáles son los mejores medios, los canales para rendir cuentas. Entonces, bueno, primero si hemos identificado esos canales que son pertinentes de acuerdo a las partes con las que nos relacionamos. En el caso de las partes internas, pues va a tener que ver no solo con dar a conocer la política, el procedimiento, el sistema, sino también la capacitación permanente. Por otro lado, a los públicos externos, entonces, bueno, cuáles son las diferentes formas que tenemos para rendir cuentas al respecto. Y como les decía, ya un poco les adelantaba, lo que más hemos encontrado es que esto se está incluyendo como parte de los reportes de sostenibilidad, y en la metodología más utilizada de reportes de sostenibilidad, que es GRI, pues ya se toma en cuenta también. Entonces, pregúntense, ¿verdad? También cómo han manejado ustedes el tema de informar, comunicar, reportar en relación a su sistema de riesgos, a las partes interesadas internas y externas. ¿Qué tan avanzado están esas prácticas? Evalúense entonces del nivel 1 al 5. Y con esto estaríamos entonces concluyendo su autoevaluación. Vamos a tomarnos unos minutos para que podamos ver ahorita y discutir algunos de los resultados y que nos cuenten ustedes sus impresiones. Muchas gracias, María Fernanda. Voy a proceder a enseñarles los resultados en general. Un segundito. Mientras les enseño los resultados en general, tenemos 18 respuestas. Les agradecemos. Si alguien más quiere responder, este es el momento.
Y también mientras les enseño los resultados, les agradecemos de antemano si pueden ir dándonos también la evaluación. Vamos a tener unos minutos al final para la evaluación de la sesión, pero por si acaso ya se las puse en el chat. Ok, entonces déjenme un segundito para compartir Ethel, aquí. y bueno, perdón, me corregís cualquier cosa, pero este ejercicio lo acaban de hacer ustedes, ¿verdad? Acá en esta herramienta, esto lo tenemos en un Excel que queremos facilitarles también, porque ahorita lo hicieron, tal vez hay, no sé, en algunos casos vi que hay 2 personas de una misma organización, pero puede ser que esto ustedes quieran después retomarlo y hacerlo de manera más participativa, ¿verdad? Un poco más a conciencia, entonces les vamos a facilitar esta guía de preguntas en un Excel para que también le quede a cada organización y puedan entonces retomar este análisis a lo Correcto. interno. Buenísimo. Creo que ya están viendo mi pantalla ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces tenemos, vean, en general, la mayoría de las personas se ubicaron en que estamos en un nivel intermedio en el tema de gobierno y cultura, ok, pero aún tenemos un número igualmente importante entre básico, intermedio y otro grupo importante que considera que estamos en la parte avanzada. Si revisamos la parte de estrategia y establecimiento de objetivos, y creo que esta tendencia se mantiene, la gran mayoría, bueno, no, perdón, la mitad, 50% dice que estamos en el nivel intermedio. Entonces, como que coincide un poco con la parte de que vimos, ¿verdad? Que no necesariamente siempre los tomamos en cuenta, sino que algunas veces, según la pregunta que habíamos hecho en las primeras sesiones. Luego la parte de identificación de riesgos integrales, ¿ok? Aquí, nuevamente, la mayoría, si hacemos una suma y vean qué interesante, hay un grupo que dice, bueno, ninguna de las anteriores, posiblemente no estamos ni siquiera en el nivel básico, ¿verdad? Eso quiere decir que más del 70% estamos de un nivel intermedio hacia abajo, ¿ok? Y únicamente el 22%, 23% nos encontramos aquí. ¿Okay? La parte de revisión y priorización de los riesgos integrales ASG, la misma tendencia. ¿Ok? Y la parte de respuesta a riesgos integrales, donde hay un poquito más en este caso en la parte de intermedios. Y al final, ¿cómo revisamos y monitoreamos? Es la misma tendencia, la mayoría consideramos que estamos a niveles intermedios. Esa es la ¿Okay? de comunicación, perdón, Ethel. Ah, no, es que me confundí. ¿Cómo es Revisión y primero la monitoreo va? Ajá. y luego la parte de información, comunicación y reporte, que también estamos con la misma tendencia. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver ahí la nota propia, ¿ok? Y pueden, les vamos a facilitar esto porque lo más útil de hacer esta conversación es hacerla, como dijo María Fernanda, con el equipo de personas directoras o jefaturas que están posiblemente todos relacionados en identificación de riesgos en general para el negocio. Entonces, si logramos tener esta discusión, y saben que esta presentación también va a quedar grabada, es bastante útil porque entonces nos identificamos de una vez cuáles son oportunidades de mejora. Esto nos va a ayudar también para poderlos ir contemplando en las cosas. ¿Okay? Nos pregunta doña Celia, ¿hay alguna escala para la nota individual? Sí, hay una escala para la nota individual. Le sale el número, la puntuación promedio de cada organización que participó, le sale en los resultados propios, ¿ok? Solo le sale a los resultados propios. Si me fijo yo en la evaluación grupal, en la individual no se los voy a enseñar aquí, ¿verdad? Pero sí podría yo verlas, ¿verdad? Pero a cada quien que votó le salió su puntuación, una nota del 1 al 100. No te escuchamos, María Fernanda. Sí, perdón, me di cuenta que estaba en mute, pero no, lo que decía es que sí, les va a salir más bien, ahora que dijiste ya del 1 al 100, ¿no? Entonces es que les sale del 1 al 5 de en qué nivel se marcaron. No, te sale un porcentaje del 1 al 100. Ujú. Exactamente. Entonces, ahí sale la escala individual. Déjenme revisar un segundito. Y ahorita les puedo mandar como una muestra, doña Celia. Ok, entonces con esto vamos a ir finalizando la sesión de hoy. Les agradecemos mucho la evaluación para que nos la hagan en,
espérense, en este link que les estamos compartiendo, como parte del proyecto CERALC, parte de cómo medimos el éxito de estas sesiones es a través de la evaluación de las personas que participan. Vamos a estarles enviando esta presentación, donde verla en la página de SUGESE, y vamos a estarles enviando esta herramienta en Excel. Y también la próxima sesión va a ser muy participativa porque es justamente la identificación de riesgos, los principales riesgos para el sector. Y esto es contemplado luego en un proceso de priorización de temas materiales de lo que basamos nuestro protocolo de conducta empresarial responsable. ¿Ok? Entonces, les agradecemos muchísimo su participación. Si alguien tiene una persona de su empresa que no pudo asistir hoy, pueden ver inmediatamente la grabación a partir de mañana. Les motivamos a que sigan participando porque sí, llevamos los números de participación de todas las personas que se logran conectar y por eso también necesitamos que haya registro individual. Entonces les agradecemos muchísimo por su atención y aquí quedan nuestros contactos nuevamente en caso que requieran contactarnos. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.